Dios le bendiga, pueblo de Dios. Hoy día estaremos viendo por un tiempo lo que es la celebración de la Pascua para el pueblo de Dios. Es un tema que ha sido mal entendido, mal comprendido, mal enseñado y por sobre todo no ha sido valorado en lo que realmente es y representa. Aunque nosotros los hijos de Dios no estamos sometidos a guardar los días, los meses o los años, no debemos ignorar por qué en la ignorancia trabaja el adversario. Y esto es lo que Dios nos llama a prestar atención. Gálatas 4:8. Como siempre, mi recomendación es tomen sus Biblias y escudriñen las Escrituras. Así que vayamos a Gálatas 4:8. Dios dice en su palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Muchos dicen querer escuchar a Dios. Muchos buscan escuchar a Dios. Y muchos son arrastrados al error por creer que están escuchando a Dios. Y Dios no está hablando con una voz audible, clara y perfecta. Y eso es a través de su palabra escrita, que hombres inspirados por Dios dejaron para que nosotros sepamos. Por eso Dios nos dice en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuánta gente hoy día, en algunas religiones, están enseñando que se tiene que guardar el sábado? No se tiene que trabajar, no se tiene que hacer nada el día sábado. Y otros, por el contrario, dicen que es el día domingo. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque no han escuchado a Dios. Dios dice en Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo, inspirado por Dios, confronta a los Gálatas, porque sus vidas eran gobernadas y regidas por celebraciones que encubrían la idolatría a dioses paganos, lo que ocurre aún en nuestros días, y que ante este llamado de atención de parte de Dios es imperioso extenderlo a nuestra generación, ya que el Dios de este siglo se ha encargado de encubrir la idolatría pagana con astucia, usando para ello a una religión que ha sido pervertida desde su nacimiento. Y como veíamos con anterioridad en reiteradas oportunidades, que aún los que se dicen protestantes, sus doctrinas han sido basadas en la doctrina emanada de la Iglesia Católica. Y a través de todos los estudios hemos ido tomando ciertas fechas que el mundo celebra y que aún los creyentes, aquellos que se dicen creer en Dios, también lo celebran. Y aún lo celebran sin entender de qué se trata, pero lo celebran. Una de las fechas o conmemoraciones que el adversario ha usado maliciosamente y mentirosamente engañando aún a algunos que se dicen creyentes es la Pascua y su real significado. ¿Se acuerdan? Que estuvimos estudiando en diciembre, ya partiendo en noviembre, con respecto a la Pascua, que era una fiesta pagana, que se decidió en el Concilio de Nicea,
Y en el concilio de Constantinopla se dejó firme que se cambiaban las fechas del nacimiento de Jesucristo y se le llamaba Pascua en diciembre. Pero nosotros, los que escudriñamos las Escrituras y queremos salir de la mentira en la que hemos estado envueltos porque nadie nos ha enseñado lo correcto o porque nosotros no hemos visto lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios nos llama a que escudriñemos sus Escrituras y que retengamos esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Para empezar vamos a dar información que está extraída de documentos antiguos de la Iglesia Católica y que están disponibles para todos aquellos que deseen verlo. Y esto es Concilio de Nicea I. Primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Inició el 20 de mayo del 325 después de Cristo, terminó el 25 de julio del 325 después de Cristo. Y fue convocado por el emperador Constantino I. Dentro de todo lo que ahí se habla, porque se habla de varios temas, hoy día nos vamos a abocar solamente a lo que es la Pascua. Otro resultado de este concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua. La fiesta más importante del calendario eclesiástico, decretada en una epístola a la Iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. ¿A quién oraron? Si son idólatras. ¿De quién recibieron la respuesta? ¿Quién los inspiró? Porque, entiendan, Dios nuestro Padre inspira a los santos hombres para que sean y escriban su palabra o hablen su doctrina correcta. El imitador, el adversario, también lo hace. Porque él se sabe la palabra. ¿Se acuerdan con Jesucristo? Él usó la palabra, la sacó de contexto, la mal usó. Le dio una interpretación privada. Le dio una dirección que no era divina. Y el adversario también inspira a aquellos que en su mente están pervertidos. Aquellos que en su mente, el viejo hombre, el que está vendido al pecado, está entregado, ha tomado preeminencia, gobierna la mente, entonces inspira, porque él es el imitador. Lo único que él no puede imitar, lo único es el hablar en lengua. Es lo único. Pero aún así ha tratado de hacerlo con jerigonza. Ustedes lo saben, lo han escuchado en algunas congregaciones, repetición de una misma palabra, pa, pe, pi, 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 po, por dar un ejemplo. Recuerden, el hablar en lengua es un idioma espiritual. Y es un idioma que puede haber sido hablado en alguna oportunidad en la tierra o es un idioma angelical, pero es un idioma. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Ya? Seguimos con el documento emanado del Concilio de Nicea. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos. ¿Entienden? Dice todos los hermanos del Oriente. Permiso. Dice todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos. Y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Aquí saltan varias preguntas. ¿Quién estableció la Pascua? ¿Qué celebraba la Pascua? ¿En qué fecha se celebraba la Pascua? ¿Cuál era la práctica judía de la Pascua y en qué se basaba? Para responder estas preguntas, ya no vamos a estar con los documentos ecuménicos del Concilio de Nicea,
sino que vamos a ir a la palabra revelada de Dios. Levítico 23:4. Tomen sus Biblias y ábranla en Levítico 23:4. Dice Dios, porque Dios hablándolo a nosotros, cuando leemos su palabra, es Dios hablándolo a nosotros. Y es su palabra. ¿Quieren escuchar a Dios? Abran sus Biblias y lean. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. 23:5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora sabemos que la celebración de la Pascua Dios la dejó establecida. ¿Ya? Vayamos al libro de Éxodo 21:1. Ya vimos quién estableció la Pascua. Fue Dios. Ahora vamos a ver de dónde y cuál es la razón de la Pascua. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Lo primero que debemos saber, ¿cuál es el primer mes del año bíblico? Porque fue el primer mes del año establecido por Dios. Nisán es el primer mes del calendario hebreo bíblico, que comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Equivalente, gregoriano, a marzo-abril. Ese sería el primer mes del año. Y es en primavera, porque, como ya lo sabemos, Dios es sabio. Y no iba a sacar a su pueblo en invierno o en otoño para sufrir las inclemencias del tiempo. Como ya vimos en estudios anteriores, en el oriente cae nieve, llueve, hace frío. Y Dios no iba a poner en ese predicamento a su pueblo. ¿Se acuerdan que eran más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños? Éxodo 12:11. Y lo comeréis así. Aquí está instaurando una conmemoración. Le está dando un mandato a este pueblo que hoy día se conmemora y se hacen ritos sin entender la razón, desde dónde nace, el por qué es lo que encerraba esto. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Estas instrucciones son para que ellos salieran de Egipto. Y vamos a ver por qué. Números 9:5. Celebraron la Pascua en el mes primero, los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Número 28:6. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque es el mes de Abib, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Deuteronomio 16:2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Detengámonos un momento. Aquí tenemos una discrepancia. Estamos hablando de Nisán. Y Dios dice Abib. ¿Por qué? Siempre háganse esa pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? ¿En la traducción? ¿En la interpretación? ¿En dónde está el error? Detengámonos un momento, como dije, y aquí tenemos una discrepancia. ¿El primer mes es Abib o Nisan? La respuesta es simple. En hebreo, Abib significa espigas maduras, antiguo nombre de un mes israelita correspondiente a marzo-abril en nuestro calendario y en el cual tuvo lugar el paso del Mar Rojo.
Este nombre es más antiguo que el de Nisán, que se le daba en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿De dónde salió esta información? Del Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología. Así que ahora entendemos que tanto Aviv como Nisán corresponden al mismo periodo de tiempo, que es el primer mes del año, para Dios. Y que Aviv se le llama en hebreo y que Nisán está hablando de los tiempos del Nuevo Testamento. Ya aclarada la aparente contradicción, volvamos a Éxodo para entender por qué Dios estableció la Pascua. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Como vimos en estudios anteriores, Moisés fue llamado por Dios a rescatar a su pueblo de la servidumbre en la que se encontraban sometidos los descendientes de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Moisés transmitió todo lo que le mandó Dios a Faraón, el que se rehusó y se negó rotundamente a dejar ir al pueblo de Israel, lo que le acarreó graves consecuencias, tanto a Faraón como también a su pueblo. Estamos hablando de los egipcios. Éxodo 10:7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? El mismo pueblo del faraón, los egipcios, le decían a su faraón o a su líder que dejara ir al pueblo, porque ya estaban siendo destruidos, ya habían pasado muchas plagas, habían destruido las cosechas. Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de lo cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Éxodo 11:5. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Estamos hablando de Abib o Nisán, primer mes del año. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Quiero que mantengan claro en su mente el sacrificio que debía hacer el pueblo de Israel. Un cordero debía ser sacrificado por familia. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y lo comeréis, 12:11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pero ¿qué significado tiene la palabra Pascua? En hebreo es Pesaj en español, señala la Real Academia Española. Y Pascua significa básicamente paso o salto. Este pueblo debía dar un paso de creencia. ¿Se acuerdan? Tenían que matar un cordero por familia. Tenían que dar un salto eludiendo las consecuencias que tendría Faraón y su pueblo. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 12:13, Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todas estas claves
manténgala en su mente. Debía matar un cordero, debía ser perfecto el cordero, sin mancha, y con la sangre debían pintar los dinteles de las puertas. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. A todos aquellos que estaban viviendo la ley. Dios le está hablando a sus siervos, los descendientes de Jacob, a los hijos de Israel. Ellos debían hacer memoria de ese día y que les sería por estatuto perpetuo. A ellos. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel, y a los dos postes pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se acuerda lo que mencionábamos, que en el Antiguo Testamento el adversario siempre está oculto? Aparece en Génesis, en la tentación de Eva, aparece con Job y con Jesucristo, pero aquí también en Egipto. Leamos de nuevo, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Cuánto podemos y debemos aprender de las cosas que se escribieron antes? Porque son para nuestra enseñanza, para que veamos y entendamos el poder de Dios. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la conservación de las Escrituras, tengamos esperanza. Como ya vimos en publicaciones anteriores, la palabra paciencia significa constancia y perseverancia. Al conocer su significado entendemos que siendo constantes y perseverantes en hacer la voluntad de Dios, tendremos esperanza. Y esta esperanza es amplia. La más grande esperanza que tenemos es ser dignos de ser parte de los que se reunirán con Jesucristo en su retorno por su cuerpo, por la iglesia. La esperanza es disfrutar de la protección de Dios hoy día en este tiempo, en los tiempos de la gran tribulación, en los tiempos donde somos perseguidos, de las abundancias espirituales. Quiero que nos detengamos un poco aquí. ¿Son abundancias espirituales el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es abundancia espiritual el que caminemos por el Espíritu? ¿Es abundancia espiritual el que el Espíritu mismo nos enseñe qué hemos de hablar? Claro que son abundancias espirituales. Pero también las abundancias materiales. Y eso no quiere decir que vamos a ser ricos, sino que vamos a tener siempre lo suficiente en todo lo que necesitemos. Siempre lo suficiente. Porque Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro en nuestra mente. Por eso son riquezas. Por eso son abundancias. Y estas abundancias espirituales y materiales que Dios promete a los que le obedecen, y por sobre todo estar en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza, estar en la Nueva Jerusalén con Dios nuestro Padre. Pero volvamos al libro de Éxodo, donde Dios nos abre los ojos del entendimiento sobre la verdad que aún hoy el adversario se ha encargado de ocultar. Porque Jehová pasará hiriendo, estamos en Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios es el Todopoderoso. ¿Se acuerdan? El Shaddai, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que en su justa justicia por la desobediencia de Adán permitió que se le traspasara al diablo el poder y autoridad que el Creador le había entregado a Adán. El poder que tenía Adán de gobernar la tierra enseñoreándose y sojuzgándole. Anoten este versículo porque no vamos a ir allá por ahora. Génesis 1:28. Ahí está lo que le acabo de decir. Que Adán debía señorear y sojuzgar la tierra.
Como ya vimos, el diablo, el adversario de Dios, actúa ocultamente, llevando adelante su ministerio de hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Dios en Éxodo 12:23 muestra que Él permitió al heridor, Dios permitió al heridor, su ángel caído, a Lucifer, actuar, matando a los primogénitos de Egipto, tanto humano como animal. Éxodo 12:25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Estamos en el 26, ahora 27, Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Notan que este pueblo, después de recibir el mandato de Dios, en sometimiento y respeto, se inclinó y adoró. No dice se arrodilló. Yo voy a leer de nuevo. Porque líbrense de los ritos paganos. Todos los adoradores de ídolos se arrodillan y entierran la cabeza en el suelo. Todos. Dios no te pide que te arrodilles. Solamente te pide que te inclines en respeto reverencial a su soberanía, a su poder. No dice se arrodilló. No dice se levantó las manos. No dice clamó. No dice ni hizo nada de lo que hoy hacen las religiones para, según ellas, adorar a Dios. Todo este pueblo que vieron ese gran milagro de sacar a esa gran multitud de Egipto, no los sacó pobres porque se encargaron de llevar riquezas que los egipcios le dieron. Llevaron todos sus animales, llevaron sus pertenencias. Vieron el milagro, el gran milagro, que Moisés, con el poder y autoridad que Dios le confirió, abrió el mar, por donde ellos pasaron en seco. Vieron el poder de Dios con todo esto. Ellos solamente se inclinaron y adoraron. En resumen, para terminar esta parte, en resumen, la Pascua es un paso o un salto de estar en esclavitud a ser libertados. Un paso o un salto, porque eso significa Pascua. Es un paso o un salto a recibir la protección y el resguardo de Dios. Es un paso o un salto para llegar a la tierra prometida. En la medida que nos adentramos o adentremos al lugar santísimo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue crucificado? En el lugar santísimo solo entraba el sacerdote, y cuando Jesucristo entregaba su espíritu, las cortinas de ese lugar se rajaron de abajo arriba y dejaron ver el interior. ¿Se acuerdan de eso? Lo vamos a tomar un poquito más adelante. En la medida que nos adentremos al lugar santísimo, porque ahora ya está disponible que nosotros entremos al lugar santísimo, no necesitamos un mediador, tenemos a Jesucristo como mediador. Él es nuestro mediador, el sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec, está escrito. Entonces ya no necesito un intermediario, no necesito ir a una persona y decirle, oye, ora por mí. No necesito ir a donde una persona para que ore por mi sanidad, porque todo eso ya fue dado. Yo tengo acceso al lugar santísimo. Lo vamos a ver. El corazón de Dios, ese es el lugar santísimo. Veremos que Jesús, con sus padecimientos, torturas, crucifixión y muerte, fue nuestra Pascua. Y vamos a ver el símil. Lo que ocurrió en la salida del pueblo de Egipto es lo mismo que ocurrió para nuestra salida de la esclavitud de la ley. Es lo mismo. Y eso lo vamos a tratar concienzudamente.
Jesucristo fue nuestra Pascua, el paso del salto de estar muertos en delitos y pecados a la vida y el gozo de ser adoptados como hijos de Dios. Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro abogado, que es nuestro hermano. Bendiciones.